¿Alguna vez te has preguntado cuánto dinero necesitas exactamente para nunca más tener que trabajar? No me refiero a ser millonario en dólares o tener una mansión gigante, sino a esa cifra específica que te permite vivir tranquilo el resto de tu vida sin depender de un jefe, un horario o un salario. Y aquí es donde la mayoría de personas se equivoca completamente, porque cuando les pregunto ¿cuánto crees que necesitas? Me dicen cifras como yo creo que unos 500 millones de pesos o no sé, como 1.000 millones. Básicamente están sacando números del aire. La realidad es que existe una fórmula matemática respaldada por estudios durante décadas que nos dice exactamente cuánto dinero necesitas, y la respuesta va a sorprenderte porque probablemente es mucho menos de lo que imaginas, o tal vez también mucho más dependiendo del estilo de vida que quieras tener. Pero antes de llegar a esos números necesitamos aclarar algo fundamental. Una cosa es dejar de trabajar y otra muy diferente es ser libre financieramente. Si simplemente dejas de trabajar pero no tienes un plan, eventualmente te vas a quedar sin plata. En cambio, la libertad financiera significa que tu dinero trabaja para ti y genera los ingresos que necesitas para vivir sin que tengas que tocar el capital principal. Es como tener una gallina y tomar una decisión entre comerte directamente el pollo o mejor criarla y que te dé huevos todos los días para siempre. En este video te voy a mostrar exactamente cuánto dinero necesitas según 3 escenarios diferentes de vida, la fórmula que usan las personas más ricas del mundo y, más importante aún, cómo llegar a esa cifra sin esperar 40 años. Porque sí, es posible hacerlo mucho más rápido de lo que crees, pero ojo, presta mucha atención porque los números que te voy a dar están actualizados a septiembre de 2025, basados en el costo de vida real en Colombia y no en teorías de otros lados que no aplican para Colombia. La fórmula que te voy a enseñar se llama la regla del 4% y básicamente dice que puedes retirar el 4% de tu dinero invertido cada año sin que nunca se te acabe. ¿Cómo así? Te preguntarás. Te explico con un ejemplo súper simple. Si tienes 100 millones de pesos bien invertidos, puedes sacar 4 millones al año para vivir y tu dinero no solo no se va a acabar, sino que incluso puede seguir creciendo. Es como si fuera una máquina que nunca se desgasta. Esta regla nació de un estudio que hicieron en Estados Unidos analizando más de 100 años de datos del mercado. Descubrieron que incluso en las peores crisis económicas, incluyendo la Gran Depresión y todas las recesiones que han existido, si retiras máximo el 4% anual de tu portafolio diversificado, tu dinero dura mínimo 30 años. En la mayoría de casos dura para siempre. Pero aquí viene lo interesante para nosotros los colombianos. Esta regla se hizo con datos de Estados Unidos donde no hay inflación loca como la que a veces tenemos nosotros en Colombia, donde los impuestos también son diferentes y donde el sistema de pensiones es también completamente distinto. Entonces, ¿funciona esta fórmula en Colombia? La respuesta es sí, pero con algunos ajustes. Los expertos más conservadores recomiendan usar una regla de, en vez del 4%, del 3% o del 3.5% para países como el nuestro, especialmente si planeas jubilarte joven y vivir de tus inversiones por 40 o 50 años. Esto significa que para calcular cuánto dinero necesitas, tienes que dividir tus gastos anuales entre 0.04 si usas la regla del 4% o entre 0.03 si prefieres ser más conservador. Por ejemplo, si necesitas 50 millones de pesos al año para vivir cómodamente, con la regla del 4% necesitarías 1.250 millones de pesos invertidos. Con la regla del 3% necesitarías aproximadamente 1.667 millones. Ahora, ¿en qué tienes que tener invertido ese dinero? Porque aquí no vale ponerlo debajo del colchón o en una cuenta de ahorros que te pague el 0.01% anual. Necesitas inversiones que te den un rendimiento promedio de mínimo 6% a 8% anual a largo plazo. En Colombia tenemos varias opciones excelentes para esto. Por ejemplo, ETFs internacionales a través de plataformas como XTB, fondos de inversión colectiva de los bancos o acciones en la bolsa de valores colombiana e incluso algunos CDT a largo plazo bien estructurados. Que de todo esto vamos a hablar ya más adelante con productos específicos con rendimientos específicos. Pero bueno, antes de ir hasta ese punto, debo decirte que la clave está en diversificar. No puedes poner todo en una sola canasta porque si esa inversión sale mal, te quedas en la calle. Ahora, hablando de finanzas para colombianos y de situaciones para colombianos, si quieres aprender cómo dominar el sistema financiero colombiano a tu favor, tienes que conocer mi curso de finanzas digeribles para colombianos. Y es que, precisamente como su título lo dice, es especialmente diseñado para colombianos con ejemplos
números reales, números actuales y estrategias que realmente funcionan en nuestro país. El link está en la descripción de este video. Sigamos con el tema, porque antes de que empieces a hacer cálculos con estos porcentajes que te he dicho, necesitas saber algo importantísimo. No toda inversión es igual y no todos los escenarios de vida requieren la misma cantidad de dinero. Por eso te voy a mostrar 3 escenarios, como te decía anteriormente, completamente diferentes, desde el más básico hasta el más ambicioso, con las cifras exactas actualizadas a 2025. Además, hay que tener en cuenta que esta regla que leerás en todas partes viene de Estados Unidos, donde históricamente la inflación ha sido inferior a la de Colombia, como ya te decía también anteriormente. Pero bueno, para ejemplificarlo, pongámoslo en 3 escenarios a continuación. El primer escenario es conservador. Este es el escenario más básico y es para generar 2 millones de pesos mensuales, es decir, 24 millones de pesos anuales, aunque con una inflación promedio del 4% anual, en 10 años necesitarías 2.96 millones para mantener el mismo poder adquisitivo. En 20 años serían 4.38 millones, pero aquí viene lo que nadie te dice sobre estas reglas, que siempre pues las ejemplifican con Estados Unidos y que Estados Unidos o Europa, pero para nosotros es diferente, y es que estos millones tienen que salir de tus inversiones, y cuando retires el dinero, en algunas de estas te van a cobrar retención en la fuente según el tipo de inversión. Por ejemplo, si son ganancias ocasionales, como por ejemplo venta de acciones, hasta un 15% de impuestos. También tenemos que tener en cuenta comisiones de los brokers o fondos en los que vayamos a invertir. Entonces, aplicando la regla del 3%, necesitaríamos en realidad 42 millones, por lo que necesitaríamos, para lograr esta cifra y lograr esos 2 millones adaptados a inflación en 20 años y también descontando impuestos, tener invertidos 1.400 millones de pesos. Ahora pasamos al siguiente escenario, y en este hablamos de 4 millones de pesos mensuales. Ajustado por inflación a 20 años, tenían aproximadamente 71 millones anuales, pero con la ganancia bruta para poder pagar impuestos y comisiones, serían en realidad 84 millones. Es decir, necesitaríamos tener invertidos 2.800 millones de pesos para generar estos 4 millones de pesos mensuales con esta regla. Ahora pasemos al tercer y último escenario, y este es para tener 8 millones de pesos mensuales. Aquí necesitaríamos, ajustado por la inflación a 20 años, 142 millones anuales, y teniendo en cuenta impuestos y comisiones serían 168 millones aproximadamente. Es decir, en total necesitaríamos tener invertidos 5.600 millones de pesos. Ahora, si has escuchado lo de la regla del 4%, te debes estar preguntando, ¿por qué usar una regla del 3% y no del 4%? Y es por 3 razones colombianas muy específicas. La primera, la inflación más alta. Nuestra meta en Colombia, en teoría, según el Banco de la República, es estar en un 3%, pero históricamente hemos tenido picos incluso del 9% más. En segundo lugar está la volatilidad económica, y es que Colombia obviamente es más impredecible que Estados Unidos. Y en tercer lugar, el sistema tributario. Nuestros impuestos a las inversiones en algunas ocasiones son más altos que los de Estados Unidos. Por eso esos números que te di no son exagerados, son realistas, considerando que si tienes 30 años y planeas vivir hasta los 80, tu dinero debe durar 50 años más. Pero ¿y qué pasa si la inflación es menor? Si Colombia logra mantener la inflación, por ejemplo, en 3% consistentemente, que realmente sería un milagro, los números bajan un poco, pero no dramáticamente. Seguirías necesitando mínimo 1.000 millones para el escenario básico. Y también hay que tener un factor que no hemos tenido en cuenta hasta el momento, pero es muy importante, y es el factor familia. Y en este caso deberías multiplicar por 3, porque los costos familiares suben más rápido que la inflación general. Colegios, universidad, salud, seguros, todo se vuelve más caro a ritmo acelerado. Pero no todo es malo, porque seguramente en este punto muchos estarán diciendo, no, pero esos montos están exageradísimos, eso tan alto, no, entonces yo nunca lo voy a lograr. Es que la buena noticia es que te voy a mostrar que sí es posible llegar a estas cifras sin esperar tantos años como crees, y no es tan complicado como se ve. Es mucho más fácil, tampoco es como que en 2 días lo vas a lograr, siendo realista, porque sí, los números que acabas de ver suenan imposibles, pero déjame contarte algo muy importante. Hay gente que logra acumular esas cifras en 15 o 20 años, no en 40, y no son herederos ni delincuentes ni se dedican a algo raro, son personas normales que entienden las reglas del juego, las reglas del dinero y cómo este se mueve. La gran mayoría de colombianos comete el mismo error. Piensan que para acumular esos 1.400 millones que hablamos necesitan ahorrar 1.400 millones
peso por peso y eso está mal. Si ahorras 2 millones mensuales en una cuenta de ahorros que te pague, por ejemplo, un 2% anual, después de 20 años tendrías apenas 580 millones. No te alcanza ni para la mitad del escenario número 1 que pusimos. Pero si inviertes esos mismos 2 millones mensuales en un portafolio que te dé un 8% anual promedio, después de 20 años tendrías 1.180 millones. Ya estás mucho más cerca. Pero Checho, ¿en dónde logro eso? Suena muy bonito. Siempre hablan de eso, que si logro, que si el 8%, que si 10%, pero eso nunca dicen en dónde. Eso seguramente ni existe y los típicos influencers solamente lo mencionan para quedar bien y ya. Pero no, te voy a mostrar a continuación en dónde se podría hacer esto. Por ejemplo, ETFs internacionales de manera local para no pagar tantos impuestos. Y es que esto es una súper ventajota. Esto lo puedes hacer a través de un ETF del SP500 en TRI o E-Trade en Bancolombia. Y aquí es algo súper genial porque te dan de un 8 a un 10% anual promedio históricamente. Y acá debo dejar algo bien claro. Recuerda que lo histórico no asegura el futuro. Es decir, en los últimos 10 años, este ETF ha tenido esta rentabilidad promedio, pero no quiere decir que en los próximos 10 años lo vaya a tener. Puede ser mucho más alta como mucho más baja, pero muchos analistas se guían de esto. Y lo otro importante es que invirtiendo, como te dije anteriormente, de manera local, se te quita el factor de los impuestos, por lo menos a día de hoy en el que estoy subiendo este video, porque hay una reglamentación tributaria que dice que si inviertes a través de la Bolsa de Valores de Colombia, en esta incluida el mercado global colombiano que tiene ETFs del SP500, no debes pagar algunos impuestos, lo cual es muy positivo porque entonces las cifras que mencionamos anteriormente podrían disminuir notoriamente. También hay otra forma de adelantarnos y es no solamente con este tema tributario, porque ese sería uno de los caminos si tú quieres irte simplemente al SP500, a un ETF del SP500. Hay otra forma más y es irnos a invertir de forma activa en la bolsa, pero de manera internacional como la de Estados Unidos o algunas de las bolsas de Europa. Esto sobre todo si tienes conocimiento, ya que de esta manera puedes acelerar el objetivo. Por ejemplo, el ETF con el ticker SMH que trata de semiconductores ha tenido una rentabilidad de 258.66% en los últimos 5 años, o del que hablamos recientemente en un video, que es un ETF de defensa, su ticker es ASWC.DE, que está en la bolsa de Alemania, que tan solo en un año lleva una rentabilidad de 54%. Y esto lo podrías hacer a través de un broker como XTB, que permite invertir en estas bolsas. Sin embargo, pues tiene la desventaja del tema tributario, pero ganaríamos por otro lado, y es que los cálculos que hicimos anteriormente son basados en una rentabilidad promedio de un 6 a un 8%, pero si logramos una rentabilidad mucho más alta como la de estos ETFs, pues obviamente se va a acelerar mucho más el proceso. Y aparte también en XTB podrías invertir en acciones individuales si tienes el conocimiento suficiente. Por ejemplo, una de las empresas que mayor rendimiento ha dado en el último año ha sido una empresa llamada Palantir, que tan solo en un año, óiganme bien, en un año ha crecido 369%. Pero ojo, porque no quiero simplemente ilusionarte con que tú vas a ganar esto, porque para ello necesitamos realmente conocimiento suficiente para estar en el momento oportuno e invertir de forma óptima. Pero si tú lo lograras, obviamente el tiempo se acortaría mucho más para lograr el objetivo de vivir de tus inversiones. Además que necesitarías menos de tu propio dinero para lograrlo. Ahora, también está el punto de que si una persona no quiere meterse en esto, no le interesa, no quiere tener el conocimiento suficiente, puede invertir a través de una inversión que no es tan rentable como estas que hemos hablado, pero que es de una forma mucho más fácil y es a través de fondos de inversión colectiva en Bancolombia, BTG Pactual, Credicorp Capital o Acciones y Valores. Pero también tiene desventaja que hay que sumarle al cálculo una comisión entre 1 a 3% anual. Entonces, como ves, por más que busquemos opciones y alternativas, siempre va a haber una que uno diga, ay, como que la de TRI y Trade de Bancolombia, obviamente súper buena por el tema tributario. Pero en cuanto a rentabilidades, tendremos que encontrar oportunidades específicas y se cierran mucho porque no hay tantas como, por ejemplo, invertir a través de XTB. En XTB tenemos muchas bolsas y muchas opciones de invertir y muchas más oportunidades de obtener esas rentabilidades tan altas, pero tenemos la desventaja del tema tributario. Y ahora, en este tema de fondo de inversión colectiva, tenemos la ventaja de que no debemos tener tanto conocimiento, no ser tan expertos en esto, porque son expertos los que se encargan de invertir por uno, pero tenemos la desventaja de que tenemos tanto el tema tributario como también la comisión extra que nos pueden llegar a cobrar. Pero bueno, una vez hablando de esto, también hay algo que muchos no entienden y es que esperan que las inversiones hagan todo por ellos cuando en realidad nosotros también les podemos ayudar a las inversiones. No se trata solo de invertir, sino de hacer 3 cosas al mismo tiempo. La primera de ellas es aumentar ingresos agresivamente. Es decir, no puedes limitarte a tu salario actual para siempre. Tienes que desarrollar habilidades que te permitan ganar más. También crear fuentes de ingresos adicionales o directamente emprender. Si empiezas invirtiendo 2 millones mensuales, pero cada año aumentas esa cifra en un 15% por encima de la inflación, los
resultados cambian dramáticamente. En segundo lugar, lo que también podemos hacer es una optimización tributaria legal. En Colombia tenemos ventajas tributarias que la mayoría no conoce. Por ejemplo, exención en venta de acciones si inviertes a través de la Bolsa de Valores de Colombia con ciertos puntos, que era lo que te decía anteriormente. También planes de pensiones voluntarias con beneficios fiscales. También invertir a través de cuentas AFC para vivienda. También inversiones en zonas francas. Y hay otras, pero aplican en situaciones especiales, y esto ya debes confirmarlo con un contador. Y lo tercero y último que podemos hacer para ayudarle a las inversiones es el efecto bola de nieve. Y es que cuando ya tienes una base de capital importante, puedes tomar riesgos más grandes y estructurados. Por ejemplo, si tienes 200 millones de pesos invertidos y estos te generan 16 millones anuales, puedes invertir esos 16 millones en oportunidades de mayor rentabilidad. Y así, como te digo, todo esto positivo y oportunidades que puedes tener, también debo hablar de lo negativo. Y estos son los errores que muchos no conocen y cometen al intentar seguir este plan. Y es que el error número uno es diversificar de más. No necesitas 20 inversiones diferentes. Con 3 o 4 bien elegidas es suficiente. El error número 2 es cambiar de estrategia cada año. Cada vez que vendes y cambias de inversión, pagas impuestos y pierdes momentum, es decir, una oportunidad. El error número 3 es que no aumentas las inversiones con el tiempo. Si siempre inviertes la misma cantidad, la inflación se come tus esfuerzos. En cuarto lugar, y es muy típico, es el pánico en crisis. Los mejores retornos se dan comprando cuando todo el mundo está vendiendo. Y otra cosa aparte también súper importante, sé que siempre digo que es importante todo, pero es que en serio lo es. Y es que siempre que hablo de dinero y generar riqueza, resalto una cosa, y es que lo más valioso que tiene una persona no es su dinero, ni propiedades, ni aviones, ni carros, ni nada de eso. Lo más valioso es su tiempo. Es por eso que hay personas que siempre van a partir desde un punto con ventaja frente a otros. ¿Y cuáles son esas personas? Las personas jóvenes. Por ejemplo, si tienes 25 años y empiezas invirtiendo 1.500.000 mensuales con aumentos anuales del 10%, a los 45 años tendrás más de 2.000 millones de pesos. Ahora, si esperas hasta los 35 años para empezar, necesitarías invertir casi el doble para llegar al mismo resultado. Por eso, la prisa no es por el dinero, la prisa es por el tiempo. Cada año que pospongas empezar te va a costar millones de pesos en el futuro. Pero si tú me estás viendo y eres mayor de las edades que dije, no quiere decir que tú no debas hacerlo o tú no lo puedas hacer. De hecho, es un muy buen momento también para que lo hagas, solamente que los cálculos serán de manera diferente. Y ahora viene la parte que nadie quiere contarte, porque se supone que este video debería terminar con invierte estos millones y vive feliz para siempre. Pero la realidad es mucho más compleja. Déjame contarte algo que me di cuenta después de estudiar a gente que logró este objetivo de la libertad financiera, porque en internet hay demasiadas personas contando esto y a mí me encanta estudiar a este tipo de personas y ver cuáles son sus pensamientos, porque al final esos objetivos son a los que uno quiere llegar, pero también quiere evitar problemas y errores. Y es que muchos de ellos están más estresados después de llegar a la meta que cuando estaban luchando por alcanzar. ¿Por qué? Porque descubrieron que el dinero resuelve problemas de dinero, pero no resuelve problemas de propósito, aburrimiento, relaciones o sentido de vida. Imagínate que logras acumular 2.400 millones de pesos y ya no tienes que trabajar. ¿Qué vas a hacer con tu tiempo? Porque créeme, después de 6 meses de vacaciones eternas, la mayoría de personas se vuelven locas. Hay 3 problemas que nadie menciona. La primera, la inflación del estilo de vida. Cuando tienes, por ejemplo, 1.400 millones de pesos, automáticamente empiezas a vivir como alguien que tiene 1.400 millones. Es decir, te mudas a un barrio más caro, comes en restaurantes más caros, viajas más caro y de repente descubres que necesitas 3 millones mensuales en lugar de 2. En segundo lugar está la presión social y familiar. Cuando la gente sabe que tienes dinero, todo el mundo tiene una emergencia, una oportunidad de inversión o directamente necesita un préstamo pequeñito. Tu familia, tus amigos, hasta conocidos lejanos van a aparecer con la mano extendida para decirte, ay, pero es que usted ya tiene esa cantidad de plata, eso es mucha plata, usted no necesita tanto, y no conocen el sistema que estás llevando. Y es muy fácil, como uno dice, es que como ya tengo tanta plata, pues va a prestar. Al final, ¿qué pasa? Y terminas perjudicándote a ti mismo o a ti mismo. Y en tercer lugar, el miedo constante a perder. Cuando todo tu patrimonio está invertido en la bolsa, cada caída del mercado se siente como una crisis personal. En 2008 hubo millonarios que literalmente se suicidaron porque perdieron el 40% de su dinero, y eso que aún les quedaba el 60%. Por eso mi consejo es que no veas esa libertad financiera como una meta para dejar de trabajar, sino como la libertad para elegir en qué trabajar. Cuando tienes esa base económica, puedes emprender en cosas que realmente te apasionen sin presión. También trabajar en causas sociales sin preocuparte por el salario, tomarte años sabáticos para aprender cosas nuevas, ayudar a tu familia sin que sea
una carga financiera y muchas otras cosas. La libertad financiera real es tener opciones, no tener que estar tirado en una hamaca el resto de tu vida. Pero bueno, suficiente filosofía. Vamos a lo específico. Aquí está el plan exacto para empezar tu camino hacia estos números sin importar tu situación actual. El paso número 1 es una auditoría financiera brutal esta misma semana. Antes que nada, necesitas saber exactamente dónde estás parado. Anota todos tus gastos del último mes, calcula tu patrimonio neto real, que es activos menos deudas, identifica cuánto puedes invertir mensualmente sin sacrificar tu calidad de vida básica y ya habrás completado el primer paso. Ahora, pasemos al segundo. Estructura tu portafolio en las próximas 2 semanas. Y para esto vamos con ciertas categorías. Para principiantes con menos de 50 millones de patrimonio, 60% fondos de inversión colectiva en Colombia como Bancolombia o BTG Pactual, 30% en ETFs internacionales a través de XTB o Interactive Brokers, 10% acciones colombianas individuales como Ecopetrol o Bancolombia, y ahora para una categoría intermedia con 50 a 200 millones de patrimonio, 40% en fondos de inversión colectiva, 40% en ETFs internacionales diversificados, 15% en acciones individuales locales e internacionales y un 5% en inversiones alternativas como cripto o bienes raíces. Y ya directamente para avanzados con más de 200 millones de pesos, 30% en fondos diversificados, 40% en ETFs y acciones internacionales y 20% en acciones individuales de alto potencial. Y también otro 10% en inversiones alternativas como cripto y también algunas otras oportunidades. Ahora, todo esto que te acabo de decir lo saqué de expertos, de gente que realmente estructura portafolios y lo dice de esta manera, pero bajo ningún término es una recomendación de inversión. A pesar de que yo digo esto, hay personas que tienen estos 50 millones que mencionaba al principio e invierten todo en una sola cosa. Puede ser que eso sea lo peor que pueden hacer, pero eso ya va en cada persona. Por eso es que este tema de las inversiones es tan chévere, que a pesar de que 20 expertos te dicen, no, es que usted tiene que armar el portafolio así, hay una persona que la dice, no, yo no voy a armar mi portafolio de esa manera, lo arma de otra manera y resulta ganando mucho más dinero que de la forma que le recomendaban. Así que esto simplemente es como las leyes universales que rigen el mundo de las inversiones, pero en realidad tú haces con tu dinero lo que quieras porque al final es tu dinero. Ahora pasemos al paso número 3 y este es automatiza todo el próximo mes. Y es que la clave del éxito es que esto sea automático. Configura transferencias automáticas el día que te pagan. Abre cuentas en las plataformas que vas a usar. Programa esas inversiones recurrentes mensuales. No toques este dinero por nada del mundo durante el primer año y listo. Y de esta manera no vas a sentir que estás en ese proceso. O sea, te sientes mucho más libre y suelto. Ahora, en el paso número 4 sigue educación continua. Y es que sí, no piensen que esto es fácil, no piensen que esto es sencillo porque no lo es. Cada mes dedica 2 o 3 horas a aprender sobre inversiones y eso que es muy poquito, pero estoy asumiendo que claramente hay personas que trabajan mucha parte del día y no le puedo decir, es como, no, estudie todos los fines de semana, deje de hacer sus actividades, deje de hacer lo que siempre hace y dedíquese a estudiar inversiones. No se trata de eso, porque también debemos vivir. Olvidé la parte filosófica, lo siento, a mí me encanta eso, pero es importante que lo sepa. Lee sobre las empresas en las que inviertes, entiende los sectores que están creciendo, aprende a leer estados financieros básicos, tampoco se trata de que seas el más experto. Sigue a analistas serios en redes sociales, en plataformas dedicadas, hay foros exclusivos para inversionistas en donde las personas que están allí tienen un background, es decir, un historial súper bueno, ya sea de manera personal, ellos invirtiendo con su portafolio o porque han trabajado en grandes empresas. Y ahora pasamos también al paso 5 y es ajustes anuales. Una vez al año, en enero, revisa el rendimiento de tus inversiones, ajusta los porcentajes según tu nueva situación, aumenta el monto mensual de inversión, evalúa nuevas oportunidades, esto dependiendo si aumentaron tus ingresos, si disminuyeron, si tuviste una emergencia, si tuviste que gastar un dinero por X o Y motivo, si te entró un dinero que no tenías pensado y justo ingreso ese mes o ese año. Entonces con base en eso haces esta reevaluación y este balanceo. Un plan específico ya para darte un resumen y el final de este video para que te vayas ya con la información tal cual es así. Si ganas menos de 3 millones mensuales, invierte mínimo 500,000 pesos mensuales. Tu objetivo es llegar a 800 millones en 20 a 25 años. Enfócate en educación financiera y sobre todo busca maneras de aumentar tus ingresos, porque muchos llegan a mis videos y me dicen, no, esto no es para el que gana un salario mínimo, pero la mayoría de colombianos ganan un salario mínimo, pero es que en Colombia sí, y lo entiendo y lo sé perfectamente, y es que no hay una fórmula mágica, porque ahí es donde a muchos se engañan, y es que muchos esperan que yo haga un video diciendo, es que mira, tú con un salario mínimo, con que te queden 20,000 pesos, en 5 años vas a ser multimillonario, y es que efectivamente es una realidad que vivimos aquí. ¿Y cuál es la alternativa que podemos tener? Pues las herramientas que tenemos a la mano, y una de ellas es aumentar los ingresos para poder llegar a esos objetivos más realistas y no ilusionándonos con la oportunidad de inversión que me dio mi primo diciéndome que invierta en X cosa, que eso en 2 años ya me vuelvo multimillonario. Debemos ser realistas y por eso es que en estos videos yo hablo de estas cifras, porque con esto es algo real
realista y ténganlo muy en cuenta. Ahora, si ganas entre 3 y 8 millones mensuales, invierte entre 1 y 2 millones y medio mensuales. Puedes llegar a 1.400 millones en 15 a 20 años. Este es el rango ideal para diversificar sin complicarte demasiado. Ahora, si ganas más de 8 millones mensuales, invierte mínimo 3 millones mensuales. Puedes alcanzar la libertad financiera literalmente en 10 a 15 años. Aquí ya puedes tomar riesgos más calculados con una porción del dinero, porque obviamente a mayor cifra, pues más juego tenemos, por así decirlo, con el dinero y mayor estrategia podemos tener. Y recuerda que si además de todo esto quieres sacarle el provecho al sistema financiero, para esto está mi curso de finanzas digeribles para colombianos y el link está en la descripción. Y finalmente, un mensaje muy importante. Estos números pueden sonar imposibles, pero recuerda algo. Hace 20 años tener un teléfono inteligente sonaba imposible. Esa vaina de una pantalla que yo toco y puedo llamar y tener aquí al lado a alguien que está a 1000 kilómetros, eso es imposible. Hace 10 años también trabajar desde casa para una empresa en Estados Unidos sonaba imposible. Los que empezaron a invertir en serio hace 10 o 15 años hoy están disfrutando de una libertad que sus amigos quizás ni entienden. Y dentro de 10 o 15 años vas a estar tú en esa posición, mientras que otros siguen quejándose de que es imposible. La diferencia no es el dinero con el que empezaron, la diferencia es que empezaron. Y si llegaste hasta este punto del video, significa que estás listo para empezar. Así que deja ese emoji de una flecha verde en los comentarios, porque así sabré que ya entendiste que realmente hay alternativas, hay opciones muy buenas y que no todo se trata de quedarse con lo tradicional de siempre. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.